tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Tal cual como hemos estado atentos a las prédicas que se han ya hecho durante varios domingos, estamos repasando la historia de la primera iglesia. La historia de la primera iglesia en el tiempo debiera ser una vivencia tal vez no tan igual, no tan parecida, pero por lo menos el objetivo tiene que cumplirse y es el mismo: predicar el evangelio del reino de Dios. Y eso es lo que hemos estado en estos días entendiendo de qué forma la iglesia empieza a crecer de manera extraordinaria en aquellos días, enfrentándose a las dificultades propias del contexto social, cultural y político que estaba en aquellos días cuando Jesús estaba en la tierra, y después de la ida de Jesús al encuentro con el Padre también se provocaron y se desataron muchos hechos sorprendentes que es bueno que, si no lo sabemos, los podamos aprender, y si lo sabemos, los podamos recordar. Y en esta ocasión me corresponde a mí hablar del capítulo 12 del libro de los Hechos. Este libro de los Hechos, dame las primeras láminas, Danielita, por favor. Este libro de los Hechos, este es el título de lo que yo he extractado del libro del capítulo 12 del libro de los Hechos. Los 6 fenómenos del capítulo 12, sí, las seis aspectos trascendentes de lo que yo logro captar en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿no? Y parto primero con la muerte de Jacob. Y ahí, dame la lámina de la lectura de la Biblia, por favor, Daniela. Aquí hay algo interesante. El libro de los Hechos, y particularmente el capítulo 12, el versículo 1, habla de una muerte. Bueno, quiero un poco contextualizar a quién muere en este minuto. En el capítulo 1, en el versículo dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle. Bueno, contextualizo de nuevo aquí la situación. No se olviden ustedes, de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo, que en aquellos días se estaba produciendo un fenómeno muy impactante en la sociedad de aquellos días. El evangelio de Cristo estaba avanzando, el anuncio de el perdón de los pecados, el anuncio de que Jesús había venido y se había ido finalmente al cielo, y había dejado una misión a los apóstoles. Entonces, pero aquí voy a extraer un pequeño punto de este tema. Herodes, el que aparece acá, es un nieto de otro Herodes, Herodes el Grande. Pero este Herodes, sin ser un hombre público en el tiempo que vivía su abuelo, fue un hombre que tenía un currículum, yo diría que un currículum no, tenía un DICOM más o menos heavy. Vale decir, digo, un DICOM de cuestionamiento. Era un hombre que había hecho probablemente malos negocios, se había metido en algunas cosas turbias en materia de economía, en materia de plata, y estaba endeudado y por tanto estaba rechazado por las autoridades de aquellos días a ocupar cargos importantes porque él tenía un mal testimonio, vale decir, tenía un DICOM más o menos grande. Pero él, este DICOM grande que tenía el amparo, ¿no, verdad? Raramente no de los romanos, sino que tenía el amparo de la iglesia de aquellos días, vale decir, de los judíos. Entonces parece ser que este no solamente era turbio en los negocios, sino que también era deshonesto consigo mismo en cuanto a no ser auténtico, no ser real, porque él se llevaba bien con los judíos. Entonces, este acto de la muerte de Jacob obedece a que él quiso ponerse en mejor condición que para obtener el beneficio de los judíos. Ahora, ¿por qué Herodes está constituido autoridad en aquel lugar? Porque muere su abuelo,
y seguramente hubo un truco político y lo nombraron gobernador de la provincia. Entonces el hombre estaba investido de autoridad, pero el hombre tenía un pasado un poquito oscuro, ¿no? Y entonces este hombre, como estaba ahí con un tejado de vidrio con los romanos, se acerca mucho a los judíos. Y los judíos que le interesaba tener a las autoridades políticas en beneficio de sus decisiones para defender su religiosidad, este hombre, Herodes, decide, seguramente por consejo de los judíos, matar a Jacob. Y lo mata a espada. Ahora, ¿quién es Jacob? Bueno, cuando Jesús empieza a llamar a los discípulos, aquí hay dos discípulos que primero llama. A Pedro, y Andrés. Son hermanos. Y también llama a Jacobo y Juan. Por eso que el versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este era el segundo, uno de los 4 llamados en la primera instancia por Jesús mismo. Eso lo puede ver después más tranquilamente en Mateo 4, capítulo 2, si no me equivoco, cuando Jesús llama a estos hombres a su servicio. Pero aquí yo quiero quedarme con la turbulencia de este hombre Herodes, porque luego continúa y dice, y viendo esto, que esto había agradado a los judíos, ¿te fijas? Es decir, él estaba agradando a los judíos. Estaba en contra del evangelio de Cristo, estaba en contra de los que predicaban el evangelio, porque estaba turbando, según los judíos, el corazón del pueblo judío. Vale decir, se estaba invadiendo con una nueva religión las creencias del pueblo judío de aquello. Entonces, dice el versículo 3, como leía, que esto estaba siendo grato para los judíos y procedió a prender también a Pedro. Y aquí aparece otra escena. La primera ya está definida. Él, por decisión y voluntad y concomitancia con los judíos, matan a Jacobo, pero no solamente se queda conforme con eso, seguramente los judíos le seguían pidiendo, oye, momentito, pero hay otro que es más importante que Jacobo, y este se llama Pedro, ¿por qué no lo aprecia? Y aquí viene el procedimiento de cómo ocurre después con Pedro. Estamos repasando, hermanos queridos, el capítulo 12 del libro de los Hechos. Entonces procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. No me voy a referir a ese tema ahora porque se me distraen mucho los pasajes. Y habiéndole tomado preso, presten atención, tomó preso a Pedro, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Vale decir, aquí estos piquetes, se llamaban piquetes en aquellos días, eran 4 soldados que formaban un piquete. Por tanto, habían 16 soldados cuidando a Pedro. Yo quiero hacer un énfasis en esto, porque después acontece algo muy importante que yo quiero destacar en esta prédica, en esta mañana, la acción sobrenatural de Dios sobre aquellas cosas que impactan la mente de nosotros. Hay cosas que no logramos entender y que están sobre la naturaleza del hombre, y Dios actúa poderosamente para dejar establecido su nombre y su dominio sobre el corazón de muchos de nosotros. Entonces se llevaron a Pedro 16 soldados, no es menor, entender que iban con vestiduras de soldado, con armas de soldado y toda la historia, a fin de que no se les arrancara, porque seguramente yo sigo haciendo siempre va a haber un pen en mi prédica de esta mañana, un pen hacia Herodes, porque este hombre era un hombre que tenía una conducta muy mala y lo único que quería era destruir a los cristianos de aquellos días. Dice para que le custodiasen y se proponía sacar al pueblo y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vale decir, quería conservar este acto de los panes sin levadura, que se refiere a la Pascua,
y no quería estorbarle ese acto muy importante para el pueblo judío, que lleva harto tiempo en poderlo explicar. Espero hacerlo más adelante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero y aquí hay un hecho muy importante, que es lo que estaban mencionando algunos hermanos acá. Pero la iglesia, recuerde usted que usted es miembro de la iglesia, no de la estructura del edificio, sino que es miembro de la iglesia de Cristo, donde usted es parte del cuerpo de Cristo. Vale decir, aquí habían hombres y mujeres que estaban orando, y dice en forma tajante, sin cesar oración a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro, porque Pedro estaba llevándose a la cárcel y lo iban a encarcelar, y el propósito, ojo, interesante esto también, contextualizarlo. La llegada de Pedro a la casa consistía seguramente en una faramaya de solamente llevarlo, después hacer un juicio muy particular y finalmente terminar con Pedro muerto. Así que la estrategia de este Herodes no era tan sencilla, sí tenía un dejo mayor. Y aquí este hombre estaba simplemente congratulándose con aquellos que le estaban respaldando, aún teniendo un currículum bastante negativo. Dame la siguiente página, por favor. Y cuando Herodes le iba a sacar, y aquí viene otro acontecimiento muy importante para que vayamos comprendiendo. Y cuando Herodes le iba a sacar, vale decir, habiendo terminado la fiesta de los judíos, iba a ir a buscar a Pedro y a emitir un juicio en contra de Pedro. Eso es lo que estaba esperando Herodes, ¿no? Es decir, Herodes se las traía, ¿no? Era un tipo de un corazón muy sanito, digamos, era un poquito sucio, corrupto, engañoso y altamente, yo diría, en tiempos de hoy día sería como un tipo muy abusador de su autoridad, de los cuales probablemente usted conozca. Y agrega lo siguiente, que aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos, imagínate usted, sí, 16 soldados lo llevan a la cárcel, lo encarcelan. Algunos textos que repasé históricos que pueden acercarse a esta realidad. La cárcel tenía entonces, para efectos prácticos, eran 8 soldados frontalmente y 8 soldados en la parte final de la cárcel. Es decir, estaba custodiado por todos lados. Lo único que podría ocurrir es que ocurriera un acto sobrenatural para que Pedro pudiera salir de la cárcel. Y esto es el énfasis que yo quiero hacer esta mañana. Porque mientras la iglesia oraba, Dios escuchaba los ruegos de su pueblo que está orando por su apóstol. Y él estaba durmiendo, estaba inconsciente, no sabía lo que estaba pasando, sabía que lo habían llevado preso, ciertamente, pero la escritura dice que estaba durmiendo. Es decir, y aquí habían cosas sobrenaturales que estaban sucediendo. La iglesia orando, Pedro durmiendo en estado natural, pero aquí empiezan a ocurrir los notables acontecimientos. Y yo pude aquí visualizar que hay 4 apariciones de un ángel. Entonces aquí, hermano, cuando usted tiene que pensar, Dios actúa de manera sobrenatural frente a aquellos hechos que a nosotros nos pueden provocar zozobra o nos sobrepasen. Como si usted estuviera preso, llévese esta imagen a que usted esté preso, con todos los enormes elementos de seguridad que dispone una cárcel. Aquí aparece un ser divino, un ángel del Señor, dice a continuación la lectura. Y dice, y una luz resplandeció en la casa. No se olviden que aquellos días no había electricidad, no había ningún tipo de energía, por tanto la luz por la noche solamente probablemente se alumbraba con una antorcha, alguna tea, alguna cosa así. Pero aquí dice, una luz resplandeció en la casa. Y tocando a Pedro en el costado, imagínate tú. Sí, es interesante cuando uno precisa los conceptos que están en la escritura. El hombre estaba durmiendo y alguien le piconea aquí el costado.
¿Ah? Y despertó, diciendo, hay una voz que habla, dice, y le dice, levántate pronto. Le dio una orden a esa luz. Usted dirá, oiga, pero un momentito, usted habló que era una luz, sí, y la luz habla, sí, pero Dios es soberano y hace como quiere. Puede hacer hablar hasta las piedras. ¿Y por qué no podría hablarle también a Pedro en medio de esta luz? Dios habla al corazón de los hombres, hermano, en estos días, bajo cualquiera proceder, de cualquier forma, de cualquier manera. Dios habla a tu corazón. No espere la lógica de que te habló un pastor, que alguien te mandó un WhatsApp, que alguien te dijo tal o cual cosa. Bueno, puede ser, pero Dios usa de manera sobrenatural su presencia en la vida del pueblo. En este caso, está particularmente Pedro siendo tocado por el acto de Dios de sobrenaturaleza. Y las cadenas, dice, se le cayeron de las manos. Es decir, no solamente estaba preso, estaba con guardia, sino que además tenía cadenas. Y le dijo el ángel, aquí hay un diálogo, ¿no? Cíñete, es decir, vístete, y átate las sandalias. Y Pedro lo hizo así, dice. Y aquí hay hecho algo maravilloso. Envuélvete en tu manto y sigue. Bueno, en aquellos años, no es un tema para hoy día también, se daba el hecho que había mantos que la gente se arrogaba y que tenían una distinción personal. Los mantos eran personalizados, se hacían para ese caso, para la ocasión. Jesús tenía un manto que lo identificaba. Sabía que cuando alguien veía un manto de este, no, este es de Jesús. No, este es de Pedro, era así en aquellos días. Y sigue, me dice, y saliendo le seguía, pero mira la reflexión de Pedro, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Es decir, él no estaba enjuiciando esta acción sobrenatural, solamente estaba en desconocimiento de lo que estaba produciéndose en torno a él sin haber visto esta realidad maravillosa que Dios le está haciendo experimentar a Pedro. Entonces, sino que, mira lo que dice el texto, es interesante verlo, ¿no? Dice, sino que pensaba que veía una visión, ¿vale? Sí, estaré soñando, estaré viendo entre un sueño a mis ojos. Eso es lo que estaba pensando ver, porque él indiscutiblemente, bajo la lógica humana, era un prisionero que estaba encarcelado. Bueno, ¿por qué he llevado tanto tiempo en explicar esto? Porque, hermanos, la iglesia estaba en formación en aquella. La iglesia estaba pasando por todas estas instancias que le hacían tener todas estas luchas, pero como el Señor había dejado la acción del Espíritu Santo con los apóstoles, entonces aquí la acción del Espíritu Santo estaba trabajando poderosamente en esta acción que estaba viviendo Pedro. Dame la siguiente lámina. Danielita, ¿me puedes dar la siguiente lámina? Gracias. Y aquí vienen un par de hechos un poco propios de la cosa que la voy a pasar muy rápida, ¿no? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, es decir, es como le digo, si había una custodia más o menos importante acá, en contra de Pedro, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, además habían, bueno, normalmente las cárceles tienen puertas de hierro, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Vale decir, lo sobrenatural
de cómo Dios actúa, llega hasta el punto en que es libertado Pedro por causas sobrenaturales. Hermano, es maravilloso saber cuando Dios actúa de manera sobrenatural sobre nuestra lógica. Esa es la fe, porque aquí había un gancho muy relevante, que era la iglesia que estaba orando por él, decía el texto anterior, ¿te acuerdas? Y si la iglesia estaba orando por él, Dios escuchó las oraciones de su pueblo, gimiendo y clamando para que el apóstol no siguiera un juicio adelante injusto a todas luces. Por eso que él decide, ¿no, verdad?, intervenir en este acto en la cárcel, pero Herodes, todo un tema ahí, hasta que lo deja liberado. El versículo 11 dice, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, después que está en la calle ya, pues, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su. Es decir, no es que fuera un hombre incrédulo, sino que estaba sorprendido por los acontecimientos que estaban sucediendo. No se olviden que él estaba durmiendo. No se olviden que él traía la historia de que un piquete de 4 hombres, cada piquete tiene 4 personas, 4 soldados, 16 tipos están detrás de él. Y luego sale de la cárcel sin que los soldados lo vieran. Es decir, ¿qué pasó? Uno saca conclusiones que pueden no ser muy objetivas, digamos, pero ¿qué pasó? ¿Pedro se hizo invisible o los soldados quedaron ciegos? Pero algo pasó acá. ¿Cómo es que Pedro pasó? Por medio de ellos y salió a la calle, ¿no? Luego, el relato continúa, el 12 dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban. Vuelvo a enlazar, y con esto cierro esta parte de la enseñanza, donde muchos estaban reunidos orando. Vale decir, lo que se ha hecho énfasis esta mañana, de que debemos reunirnos a orar, para que no solamente acontezcan hechos sobrenaturales, sino para tener una dependencia de Dios en todos los aspectos en la vida. En la vida cristiana es un vehículo indispensable orar, y sobre todo cuando se hace de manera mancomunada. Vale decir, cuando hay núcleos hermanos que están orando, porque Dios responde con nitidez, con claridad, de manera sobrenatural los fenómenos que uno puede estar viviendo. Entonces, esta experiencia de Pedro se suma a algunas experiencias anteriores donde Dios había hecho ya, donde Jesús, a través de los apóstoles, había hecho algunos milagros. Entonces, eso es lo que tenía consternado a los judíos. Porque la fe de los cristianos primero, también se producían milagros sorprendentes que dejaban descolocados a los religiosos. Y esa era la lucha que había entonces entre el pueblo judío y los cristianos que estaban siguiendo el camino del Señor. Entonces, ahí vemos 4 intervenciones del ángel de manera extra y sobrenatural que termina por libertar a un apóstol. Porque el Señor le tenía preparado muchísimas cosas más a Pedro. Dame la siguiente lámina, por favor. Aquí viene otra experiencia muy interesante. Es muy rico estudiar la Biblia, hermanos, haciendo un énfasis en los puntos que ella declara. Aquí aparece una muchacha llamada Rode. Y esta es la experiencia de ella. Cuando llamó Pedro a la puerta de María, donde habían orando algunos hermanos, dice, llamó Pedro a la puerta del patio y salió a escuchar una muchacha llamada Rode. La cual dice, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dice, no abrió la puerta,
Es decir, dijo, oiga, pero si la noticia dice que Pedro está preso, y yo siento que afuera está Pedro. Pero eso era un análisis que estaba haciendo ella en lo personal, sino que hace lo siguiente, no abrió la puerta, sino que salió corriendo hacia el interior de la casa, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Es decir, le dijo a los hermanos que estaban orando, hermanos, presten atención. Alguien golpeó, fui, me acerqué a la puerta y escuché la voz de Pedro. Yo creo que él está ahí, pero no me atreví a abrir. Entonces ellos le dijeron, oye, Rode, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Le estaban dando un concepto de incredulidad, aún a los hermanos que estaban orando. No le estaban creyendo, porque Pedro seguramente había sido una noticia del día, como diría en las noticias en la televisión chilena, la difunden una y otra, no sé cuántas veces, una cosa loca, que al final tú decías apagar la tele. Bueno, aquí está ocurriendo, haciendo una pequeña comparación, algo parecido, ¿no? El rumor de que Pedro estaba encarcelado está difundido por toda Judea. Por tanto, ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, no, espérate. Rode, espérate un poco, debe ser su ángel, debe ser quien está con él, pero él no debe ser. Entonces, ¿te fijas cómo los hombres articulamos respuestas opositoras al propósito de Dios? Este es un ejemplo. Eran hombres de fe, estaban orando por el mismo Pedro que está encarcelado. Pero ellos mismos retrucan y dicen, es su ángel. Y bueno, la escritura aquí lo señala de manera afirmativa. Es su ángel. A Pedro que sentían llevar, es decir, Pedro, dale, golpeando la puerta. Una vez, dos veces, no sé cuántas veces. Ahí estaba golpeando, oye, estoy aquí, soy yo. Mas Pedro persistía, dice ahí la escritura, en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, mira lo que ocurre. Se quedaron boquiabiertos. El milagro estaba ante sus ojos. Dios había actuado de manera sobrenatural y había sacado a Pedro de la cárcel. Glorioso, maravilloso. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Le faltó poco menos que hacer lo que hizo Tomás con Jesús, ver para creer. A ver, ¿tiene alguna heridita por ahí para meterte para ver si efectivamente eres tu Pedro? No se olviden ustedes, hermanos, que recientemente habían sabido de la muerte de Jacob. Y a continuación Herodes había metido preso a Pedro. Es decir, los hermanos que estaban orando en la iglesia, ojo, es interesante esto, en la iglesia, en los primeros capítulos decía eso, y luego en la casa de María, estaban orando. Los acontecimientos que habían sucedido eran demasiado fuertes, eran reales, y seguramente ellos tenían alguna aprensión con todo lo que estaba sucediendo. Por eso que encontraron que apareciera Pedro era fuera de la lógica. Dame la siguiente lámina, por favor. Aquí viene un hecho bien, como dicen hoy día, sabroso, ¿no? Pero él, Pedro, haciéndole con la mano señal de que callasen, no hablen fuerte, yo estoy acá, no hagan alardes,
no griten, no salten, Dios me trajo. ¿Por qué Pedro se ha puesto a pensar después de lo que yo le he explicado? ¿Por qué dijo o les pidió que no aplacen mucho, sino que callasen? Porque la policía probablemente andaba detrás de él después que salió de la cárcel. ¿Cómo se arrancó Pedro? Búsquenlo por todos lados, dijo Herodes. Y lo que pasa aquí es maravilloso. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. La Escritura dice que hay, en el Nuevo Testamento aparecen 4 nombres de Jacobo, ¿no? Para no decir, oye, no se está contradiciendo porque el otro Jacobo estaba muerto y este otro es otro Jacobo. Hay 4 Jacobo en la Escritura. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre sobre qué había sido de Pedro. ¿Ves? Andaban detrás de Pedro, es lógico. Es decir, el gallo más indignado allí era el Herodes, que, ¿cómo se llama eso? Se llama eh, como un objeto de mucho valor para él, para seguir manteniendo el vínculo con los judíos de aquellos. Y aquí ya empieza un nuevo relato, espantoso a mi modo de ver, pero real, que hay que explicarlo para que lo podamos entender. Dice, más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Vale decir aquí, viste que no era nada de amoroso el Herodes. A los 16 soldados que custodiaban a Pedro y que se les escapó por una acción sobrenatural, los mandó a matar. Entonces, aquí vemos el corazón que tenía este hombre, un hombre corrupto, un hombre engañoso, un hombre, yo diría que endemoniado. ¿Ah? Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí estamos viendo el comienzo de un relato tremendo. Vamos a la siguiente lámina. Y aquí hay un hecho que también es puntual, ¿no? Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto era otro hombre de autoridad. Dice sobornado. ¿Te fijas cómo que usa palabras corruptas este texto? ¿Y quién era Blasto? Era un hombre que tenía una investidura, era camarero mayor del rey, vale decir, era un hombre de confianza del rey, que estaba ahí en medio de toda esta escena, y pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Aquí hay una historia un poco aparte de esto, pero el texto lo muestra así. Pero quiero volver al tema ¿cómo se llama? De Herodes. Y un día señalado, Herodes, y aquí viene algo extraordinario, donde la autoridad de Jesús, la autoridad del Padre, no puede ser violada ni puede ser suplantada. Y un día señalado, dice Herodes, vestido de ropas reales, vale decir, se puso como si aquí en Chile está el presidente de la República y hoy día el presidente electo es un presidente electo y no es el presidente en rigor en ejercicio. La única forma para que el actual presidente electo en este país se convierta en presidente es cuando se le pone la banda presidencial. Ahí el hombre se le inviste la condición de presidente de la República. Pero hoy día es presidente electo, no es presidente. No está con las investiduras que le corresponden al cargo que él ha ostentado.
Así que algo parecido ocurrió con Herodes. Se vistió con ropas reales, dice, se sentó en el tribunal y les arengó, vale decir, les exhortó, les empezó a decir un montón de cosas a estos tipos, arengándolos, animándolos, diciéndole hay que seguir buscando a los cristianos, hay que matarlos, no solamente a Pedro, sino que a Juan, a Jacobo, a Esteban, a todos. Hay que seguir aniquilando esta religión. Para ellos religión, que está destruyendo nuestra propia religión. Seguramente había un arengamiento así de parte de esto. Pero es aquí donde se produce un cambio sustantivo en el desenlace de esta historia del capítulo 12, que no dejó de ser atractiva desde el punto de vista de la comprensión de todos los fenómenos que ocurren con un texto bíblico y que muchas veces lo pasamos, pero muy rapidito. Claro, aquí hubo un tiempo de estudio, de análisis, es distinto. Pero en general, solemos leer la Biblia de manera muy rauda, muy apurada, sin meditar profundamente en lo que ella nos enseña. Vamos a ver otro fenómeno acá. Probablemente usted lo tiene en la vista ya y va a entender mayormente lo que voy a explicar. Y el pueblo aclamaba, vale decir aquellos que estaban, a ver, aquí la acción es un discurso de Herodes ante una multitud, hablándole, ¿no es cierto?, probablemente cosas asociadas al hecho de que él estaba siendo solidario con la posición de los judíos y defender a los judíos y atacar a los cristianos. Entonces era seguramente, no sé, bueno, el texto no señala mayormente eso. Pero mira la respuesta del pueblo. Al unísono, porque dice, el pueblo aclamaba gritando. Es cuando un equipo sube, no sé, la U, una aclamación, una voz de una multitud de voces diciendo lo mismo. Esa es una aclamación. Entonces ellos dicen, voz de Dios y no de hombre es esta. Y fíjense que interesantemente la escritura muestra aquí la palabra Dios en minúscula, porque no es el Dios al que tú crees. La palabra Dios, que tiene que ver con el trino Dios, solo se escribe con mayúsculas en todos los contenidos de lo que tú escribas. Todas las gramáticas, todo el español, cuando se refiere a Dios, al creador del cielo y de la tierra, es con mayúsculas. Nunca usted debe escribir refiriéndose al Dios que usted cree con minúsculas, porque está poniendo un Dios de este tamaño. No es el Dios que usted cree, no es el Dios poderoso. Entonces aquí el redactor de este texto lo escribe bien y declara a Herodes Dios, pero un Dios de esta miniatura. ¿Se fija? Al momento, aquí de nuevo una aparición de los ángeles en este texto, aparecen 6 veces intervenciones de ángeles, partiendo desde la muerte de Jacobo para adelante. Continúa, dice que al momento un ángel del Señor le hirió. ¿Hirió a quién? A Herodes. Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, mira tú, comido de gusano. Aquel que quiso ocupar el trono de Dios, hacerse Dios, creerse Dios. Dios es un Dios celoso. Cuando lo quieren
reemplazar en su autoridad y en su dominio. Mira cómo murió Herodes, agusanado. Qué terrible, ¿no? Bueno, hay un personaje en la historia contemporánea de este tiempo que un hombre se atrevió a decir palabras indignas en contra de Dios. Un presidente de una república declaró cosas indecibles en contra de Dios, maldiciendo al pueblo judío. Y ese hombre, llamado el presidente Chávez de Venezuela, terminó también igual, agusanado, por haber blasfemado el nombre de Dios en este tiempo. Es decir, esto no es 2000 años atrás. Ojo. Entonces, muy complejo. No muy complejo. Indebido que podamos sacar el nombre de Dios en su autoridad y dominio sobre todas las cosas y poner a un hombre. Dios lo va a iluminar, como sea. Interesante. Interesante la muerte del hombre, no es que sea interesante la muerte de nadie, pero ¿qué pasó con esto? Este hombre murió de esa forma espantosa. Porque él hizo lo indecible para perjudicar al pueblo. Pero miren, hay un dicho bien popular en Chile, ¿no? Están viendo que son extranjeros, lo van a entender también. No hay mal, dice un dicho, no hay mal que por bien no venga, pero luego agrega, ni tonto que lo soporte. Mira tú, lo que pasó con Herodes, la muerte que tuvo Herodes, ¿en qué terminó? El 24 es tremendo. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, la muerte de Herodes permitió que con mayor energía la palabra del Señor se multiplicara en aquellos días. Bueno, y ahí el 25 es otra cosa. Bernabé y Saulo cumplió su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también apóstol Juan, el que tenía apóstol de nombre. Bueno, es un capítulo que habría que estar. Bien, ¿me puedes dar la primera lámina, por favor? Estoy ya prácticamente al término de la prédica. Primero, tenemos estos 6 puntos, por eso yo hablaba de los 6 fenómenos del capítulo 2. Primero, la muerte de Jacob. Segundo, el arresto de Pedro, que también fue revisado. Intervención de un ángel sacando a Pedro de la casa, que también lo analizamos. La iglesia en oración, que también lo hablamos. Aparición de Pedro en la casa de los hermanos, que apareció Roda, que lo vimos. Y finalmente la muerte de Herodes, que acabamos de concluir. Entonces, estos 6 fenómenos del capítulo 12 son, a mi modo de ver, la médula del capítulo 12 del libro de los Hechos. Y dame la última, o no la tengo. Danielita. Acá. Termino. Mi comentario final es uno bien simple. Muy simple. Demasiado sencillo para terminar una prédica. Dios actúa de forma sobrenatural. Él no tiene condición física ni material como tú y como yo, pero Él nos escucha, está atento a nuestros juegos
y Él actúa sobre la mente de nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro espíritu. Así que, hermano, prepare su corazón a no ser sorprendido cuando Dios obre poderosamente de manera sobrenatural en la vida de las personas por las cuales estamos probablemente orando. Hemos tenido un acontecimiento sobrenatural y cuando termino solo para un recordatorio, la sanidad experimentada por el sobrino de Mario. Un milagro, el niño anda caminando. Caminando, hermano, eso es una acción sobrenatural. ¿Por qué? Porque había un grupo de hermanos que estaba orando por la sanidad de este niño. Y Dios de manera sobrenatural actúa y saca al niño del estado grave y fue sanado. Esos son los insondables misterios de poder y autoridad que tiene nuestro amado Señor. Termino orando. Padre, doy gracias por esta palabra que tú has permitido por compartir con los hermanos, que esto sea para ellos también como una linda historia vivida, experimentada por hombres próceres de la iglesia, Jacobo, Señor, Pedro, Rodas, Marcos, los que estaban ahí en verdad. Señor, nosotros entendemos que tú actúas solo de forma sobre. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo. Ayúdanos, Señor, a pensar siempre que tú eres más poderoso que lo que pasa por nuestro corazón. Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo nuestra iglesia y la iglesia del mundo entero, a esperar las condiciones sobrenaturales de poder de Dios sobre nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, damos gracias. Ok, hermano, muchas gracias por estar ahí. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno